Hola, soy Elena para los que no me conocen y este es el podcast Somos Intencionales. Hace literalmente un año que no les cuento, no les hablo de nada, no vengo por aquí y antes que nada, mis totales disculpas. Pero Dios me ha atravesado por un año de aprendizaje. Ha sido un año que no tengo palabras para expresar, pero ha sido un año de nutrirse, ha sido un año de aprender y ha sido un año de reposo, de aprender en silencio, en lo íntimo, en la intimidad con Cristo, que es lo más importante en lo que debemos centrarnos para poder ser útil a los demás. Antes que nada, en el día de hoy, como ya saben, les vengo con recomendaciones de libros que en esta última etapa me han abierto un montón los ojos, me han cambiado un montón maneras de pensar, estructuras mentales que creamos nosotros mismos a veces. Y uno de ellos, que yo soy total fan de este señor, o sea, lo que predica para mí es increíble. Uno de ellos es Discipulado Simple, aquí lo tienen, lo pueden conseguir en Amazon, es de Felipe Echeverry. Es un libro muy interesante, habla del discipulado que creó Jesús, el discipulado, el que nos enseña a través de la palabra, tanto él como sus discípulos. Es increíble cómo lo que este libro me ha enseñado es cómo nosotros complicamos las cosas que Cristo hizo simple. Y así es. Así que les recomiendo leérselo si pueden. No es caro, ninguno de los dos libros que les voy a mostrar son caros. Creo que son bastante asequibles para todos. Y el segundo, que este me lo recomendó mi pastor y no tengo palabras, habla del diseño, ¿no? Que de eso vamos a estar hablando hoy. Y es Maranata, descubriendo la profecía de las profecías. Este es de Mariano Senewal. Mariano Senewal es el director del Instituto Misión, es un predicador, un maestro, es increíble, tiene una revelación increíble. Su instituto bíblico en Argentina es bastante grande y es... no tengo palabras. Igual que Felipe Echeverry, él es, se dedica a abrir obras, es apóstol y se dedica a abrir obras y también tienen ambos unos ministerios maravillosos. Bueno, hace un año empezamos la serie de Identidad y Autoridad en Cristo. Una serie que muchos, ¿no? Me comentaste y me hablaste de que os había ayudado mucho y la cual nunca acabamos. Y nos habíamos quedado en que Satanás atacaba la identidad para evitar la autoridad. Hablábamos de cómo Satanás siempre intentaba atacarnos e intentar hacernos dudar de quiénes éramos en Cristo para que no seamos útiles con esa cosa que Cristo nos ha dado, que es nuestra identidad, la cual nos aporta autoridad y nos aporta un montón de cosas en el reino. Entonces, hoy traigo una línea un poco diferente, pero que cobrará sentido, ¿no? A lo largo del episodio lo veréis. A ver, capaz hoy es un poco corto, es un poco largo, no lo sé, pero lo que me voy a hablar hoy también lo estaba aprendiendo mucho en el lugar donde yo me congrego y ha sido una revelación que yo creo que es una revelación que me ha cambiado la vida y conozco a más gente que la ha pasado igual y es algo muy curioso porque podemos ver cómo la tradición afecta mucho al diseño original. Y como muchas veces hemos dado pasos hacia atrás en vez de ir hacia adelante, entonces de eso vamos a estar hablando hoy. El título de hoy se llama Identidad y Autoridad en Cristo, episodio 4, Identidad de Reino, Iglesia y Diseño. En capítulos anteriores hemos hablado de que cuando aceptábamos a Cristo, somos parte del reino de los cielos. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, ¿no? Entonces tenemos autoridad, tenemos paz, tenemos todos los frutos del Espíritu que Él nos ha aportado, porque estamos sentados con Él en lugares celestiales. Ya no nos tenemos que centrar como en las circunstancias de esta atmósfera, porque estamos más arriba. Tenemos que centrarnos en las circunstancias del mundo espiritual. Entonces, ser de reino requiere establecer los diseños de reino en la tierra. Cuando nosotros somos parte del reino de los cielos, cuando estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, no podemos seguir rigiéndonos por los diseños que ha impuesto el hombre en la tierra. Se nos tiene que ser revelados, que están en la palabra, se nos tiene que ser revelados los diseños que Cristo trajo aquí cuando estuvo en la tierra para que nosotros los desarrollemos. Porque no podemos esperar que Dios bendiga, que Dios dé fruto a algo que no está hecho a su manera, sino a nuestra manera. Y siempre se ha predicado de a tu manera Cristo, no a la mía, pero al final no lo hacemos tan efectivo. Porque hay un diseño que se está levantando ahora, en estos últimos días,
que aunque no tengo queja a lo que han hecho nuestros antepasados, es más, los honro por el trabajo que han hecho y todo lo que nos han dejado, nunca hicieron énfasis en el diseño de la iglesia, en el diseño que Cristo trajo y estableció en la tierra. Lo hemos dejado ir, lo hemos opacado con ideas muy humanas, ideas muy idólatras, tal vez ideas muy orgullosas, y hemos opacado el verdadero diseño de Cristo. Y ese diseño es el que los hijos, el que los que están viviendo, el que los que habitan en los lugares celestiales sentados a la derecha de Cristo, debemos establecer, debemos entender y traer. Y aunque probablemente haga una serie más adelante que profundice mucho en esto, creo que tenía que hablarlo en esta serie, porque es algo base para los que somos entendidos en la identidad y en la autoridad. Entonces, Cristo al irse dejó la iglesia primitiva. Una iglesia que no solo con ella aprendemos, sino ya en el discipulado que Cristo trae, nos va enseñando cómo es. Y voy a hablarles de un par de puntos, ¿no?, que he apuntado que no son solo fallos de la iglesia global, sino son conceptos que yo, ¿vale?, nací en la iglesia y nunca entendí. Y no, cuidado, esto no es culpa de nadie, no es culpa de ninguna iglesia, no es culpa de nadie. Son cosas que uno va aprendiendo a lo largo de la vida. Y de hecho estoy muy agradecida de haber nacido en la iglesia, haber tenido la oportunidad de crecer ahí y poder haberme acercado de Cristo desde una edad muy temprana. Pero hay cosas que se van revelando con el tiempo, cuando uno está listo. Entonces, esto a mí me cambió la vida, me abrió la mente, me hizo entender realmente el evangelio de reino, que no es lo mismo que el evangelio. Porque el evangelio de reino, ya lo hablaremos más adelante en el siguiente episodio, el evangelio de reino viene acompañado ¿de qué? De pruebas y señales. Ya lo hablaremos, me lo callo. Pero vamos a hablar hoy de lo que es la iglesia. Y es que iglesia solo hay una. No existe... Vemos cómo la gente dice, hoy en mi iglesia hacemos esto, en mi iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia solo fue una. Cristo estableció una iglesia, un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. La cabeza de la iglesia no es el pastor, la cabeza de la iglesia no es el líder de jóvenes, la cabeza de la iglesia no es, ¿qué más se me puede ocurrir? El que da el discipulado. No, la cabeza de la iglesia es Cristo. Iglesia solo hay una, el cuerpo. Ahora, este cuerpo no debe estar dividido. Y a veces entendemos división como manifestaciones diferentes. Y sí, la iglesia tiene diferentes manifestaciones. La iglesia, una puede ser la mano, otra puede ser la rodilla, porque también Cristo trae una visión diferente. Y cada persona, según su llamado y sus dones, va a irse más por una visión que por la otra. Pero tenemos que trabajar en conjunto. Porque el propósito principal de la iglesia es preparar el camino para la siguiente venida de Cristo. El propósito de la iglesia es llevar el evangelio a las personas, que conozcan a Cristo, para que estemos listos y aceleremos la venida del Padre, del Hijo que viene a reinar, a establecer su reino aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros como humanos creamos esa división, estamos partiendo el diseño. Porque la iglesia fue creada para estar unida. Y no unida en una misma visión, pero sí en un mismo propósito. El propósito de la iglesia es preparar el camino para Cristo. Y puede que a una congregación Dios la use más en el trabajo social, a otra congregación más en el trabajo de intercesión, a otra congregación más se centra más en los jóvenes, otra en la gente más mayor. Eso no pasa nada. Dios tiene variedad de personas con variedad de dones y llamados, y cada uno sigue una visión, pero sigue perteneciendo al cuerpo. Y eso no lo podemos olvidar. La iglesia actual en la que vivimos se debe alinear al diseño. Y le voy a pedir que me acompañen a Efesios 4. Vamos a estar hoy por ese capítulo. Y en Efesios 4, del 11 al 12, dice: Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. De este modo, dice el 13, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. El diseño. Cristo lo dice aquí, estableció apóstoles, profetas
evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios. El problema de la iglesia global es que ha cargado a un solo ministerio, que es el pastoral, de todos los demás ministerios. Dios no creó solo pastores, creó diversidad de llamados, diversidad de ministerios, diversidad de propósitos. Y cuando cargamos al pastor con el trabajo del profeta, del maestro, del evangelista y del apóstol, el pastor no puede centrarse en ejercer su ministerio. Y por eso Cristo creó equipos que direccionaban la iglesia. Los ministerios que se ocupan de direccionar la iglesia son apóstol, maestro y profeta. Y los que se ocupan de cuidar de la iglesia es el pastor y el evangelista. El evangelista se ocupa de cuidar los de fuera, el pastor de los de dentro. Mientras que los otros 3 se ocupan de direccionar la iglesia. Pero cuando un pastor se tiene que ocupar de los 5 ministerios, claramente acaba saturado, acaba harto. Y es totalmente normal. Y por eso muchas veces la iglesia no fructifica. Porque tenemos a personas cansadas, personas llenas de actividades, personas ya hartas de tener que ocuparse de todo a la vez cuando no fueron creadas para eso. Por eso Cristo creó equipos. Equipos de liderazgo, equipos que direccionan, equipos que forman. Porque la iglesia, lo dice la palabra, fue creada para perfeccionar a los santos. La iglesia fue creada para perfeccionar. Los ministerios fueron creados para perfeccionarnos a cada uno de nosotros y enviar afuera. Porque el cristianismo no fue creado para estar encerrado en la iglesia todo el tiempo. Fue creado para ir afuera y manifestar a Cristo en cada área de la sociedad. Entonces, los apóstoles, los maestros, los pastores, los profetas, los evangelistas se ocupan de preparar a las personas, de perfeccionarnos a nosotros los santos, para ir afuera y mostrar a Cristo en cada vez mejor medida. Cada vez en mejor medida en tu trabajo, cada vez en mejor medida en tus estudios, cada vez en mejor medida en la política, en la música, en el cine. Tenemos que ser una influencia. La iglesia tiene que entender que tiene que influenciar cada área de la sociedad. No podemos estar encerrados en la iglesia. La iglesia es nuestro lugar de formación, pero nuestro lugar de trabajo fuera. Y lo que ha hecho la iglesia es satanizar lo que hay afuera y destruir el diseño dentro. Entonces no formamos gente y tampoco los dejamos ir afuera, porque no estamos preparándolos realmente. Esto lo hablaremos más adelante. Me gustaría hacer una serie en la que nos centremos en hablar de lo que son los ministerios y todo eso. Pero te animo a que investigues, a que leas diferentes opiniones sobre esto, a que leas la palabra de Dios, pidas discernimiento al Señor para que muestre cómo realmente es el funcionamiento. Pero Él creó equipo. Creó equipo para que cada persona se centre en lo que Él lo ha llamado. No podemos cargar todo sobre el pastor, aunque a veces pensemos que sí. La iglesia está para perfeccionar al cuerpo y prepararlo para la obra, ya lo hablamos. Es un trabajo. Y nosotros tenemos que estar dispuestos también a ser perfeccionados. No podemos, ¿cómo decirlo? No podemos enfadarnos cuando un día dan una palabra diferente, una palabra que desafía. Porque la iglesia está para desafiarnos. Porque uno no puede ser perfeccionado sin antes cambiar. Y el cambio muchas veces cuesta. Pero tenemos que estar abiertos como los santos, los hijos, como el remanente, para sacrificarse, cambiar e ir afuera y transformar. Ser un impacto en la sociedad. Porque cuando la iglesia entiende que cada uno está llamado a fructificar, es decir, la palabra dice que fuimos llamados a ser discípulos. El discipulado es el centro de la iglesia. Porque yo soy discípulo, yo hago discípulos, los discípulos hacen discípulos. Y el discípulo no me idolatra a mí, todos amamos a Cristo. Pero nos vamos pasando los conocimientos de unos a otros. Y eso lo que crea es que ya vayan un paso por delante. Y que la siguiente generación que viene venga más fuerte que la anterior. Porque ya tiene trabajo adelantado. Ya tiene revelación que la anterior tuvo que luchar. Y nosotros como generación anterior a la que va a venir, tenemos que empezar a luchar por ellos. Tenemos que empezar a abrirles el camino.
Porque está el pensamiento este en la iglesia de no, yo tuve que hacer mis estudios, yo tuve que centrarme en Cristo, ellos también tienen que hacerlo, yo recibí mi revelación en mi intimidad, por eso ellos también tienen que esforzarse. No, si tú tuviste una revelación, te toca a ti enseñarla para que ellos puedan estar ocupándose de la siguiente y puedan ir fructificando y avanzando, para que cada generación sea aún más fuerte y traiga aún mayor avivamiento que la anterior. No es que ellos se busquen la vida, también son nuestra responsabilidad, son nuestro legado. Y la siguiente generación es nuestra responsabilidad. Y cuando la iglesia entiende lo importante que es invertir en los que están por venir, en los siguientes, en nuestros precedentes, la iglesia fructifica. Porque está creando una iglesia de legado. Una iglesia no puede morir cuando el pastor muere. Pero la única manera de que no muera es si el pastor ha tenido un legado. Es si el liderazgo se ha ocupado de formar gente y si esa gente ha estado dispuesta a ser formada y a tomar responsabilidad de los que vienen. La iglesia generacional continúa porque quien da funcionamiento es Cristo, no nosotros. Nadie es imprescindible, pero a Cristo ama hacernos parte. La cabeza de la iglesia es Cristo, como yo decía al principio. Vámonos al versículo 15, dice: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cristo es la cabeza. Y hay que entender esto más allá de, sí, Cristo es la cabeza, eso es obvio. La cabeza no es ningún tipo de congregación, no es ninguna, ¿cómo se llama? No es ninguna dirección teológica o no es ninguna doctrina. La cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza de todos. Entonces, cuando la cabeza es común, la dirección es común. Y estamos todos unidos por la cabeza, que es Cristo. La iglesia no debe estar dividida. La iglesia no puede competir entre ella, a ver cuál es mejor que la otra, o cuál crece más que la otra, o a esta no le damos oportunidad. La iglesia debe unirse y luchar por el mismo propósito. El propósito nunca fue estar separados, sino edificarnos los unos a los otros, cada uno en la visión que Dios le entregó, pero siguiéndolo a Él. El propósito de Cristo no fue que la iglesia se dividiera, sino que se una por Él. Y como dije, cada uno tiene una visión diferente. Cristo da diferentes visiones para tocar diferentes áreas de la sociedad, pero no es de la división. Porque la división no es diseño, y lo que no es diseño no fructifica. Y por eso la iglesia de hoy en día está tan desestructurada, tan rota, con gente tan cansada, gente decepcionada, gente que tenía mucha esperanza y la ha perdido. Porque la iglesia no está entendiendo el diseño del reino. Por eso los hijos deben centrarse en recibir discernimiento de este. Porque si viene un avivamiento, este mensaje está creciendo en muchos lugares. La real verdad, el real diseño. Y cuando uno empieza a fluir en diseño, empieza a fructificar. Tenemos que apartar todas las tradiciones evangelísticas de toda la vida que hemos tenido, de que el pastor se ocupa de todo, las otras iglesias con distancia, no, yo tengo que pedirle permiso al pastor para ir a otra. Permiso para nutrirte. Y no estoy hablando de que deshonres a tu pastor. Pero el pastor no fue creado para controlarte la vida. El pastor no fue creado para decirte qué puedes y qué no puedes hacer. El pastor no fue creado para obligarte a vivir en una visión que es la que Dios no te ha dado. Y no hay ningún conflicto en que Dios te dé una nueva visión. Simplemente Dios quiere usarte en otra expresión del cuerpo. Y nosotros, los hermanos, debemos bendecir a ese hermano que ha encontrado su visión y bendecirlo allá donde vaya. No deja de ser nuestro hermano por cambiarse de congregación, siempre y cuando haya un orden. Pero el pastor está para aconsejar, para amar a la oveja, para cuidarla, pero no para obligarla a hacer cosas y direccionar su vida. El único que direcciona tu vida es Cristo. El único al que tú tienes que pedir permiso es a Cristo.
Y repito, esto no es un mensaje en el que te estoy diciendo deshonra a tus líderes. No, a los líderes hay que honrarlos. Pero no están para controlarnos la vida. Porque eso solo crea personas dependientes de un humano. Y de los que dependemos somos de Dios. El liderazgo direcciona a Cristo. Los sistemas que no están en el diseño atan a las personas. La iglesia no fue creada para atar personas. Las ovejas son solo de Cristo. Todos estamos en el mismo rebaño. Y muchas veces esto no lo entendemos como iglesia y decimos, no, es que estas son mis ovejas. No. Las ovejas no son del pastor, son del buen pastor, que es Cristo. Todos pertenecemos a un mismo rebaño. Esto es un mensaje controversial del que mucha gente está en desacuerdo, pero realmente el pastor es Cristo. Nuestra cabeza es Cristo y todos somos sus ovejas. Todos somos hermanos de Cristo. Y no hay más ni menos. Ante Cristo todos somos los mismos. Tenemos que desechar ese diseño piramidal que hemos creado, en el que aquí está el liderazgo y aquí estamos los demás, ¿no? Somos todos iguales en Cristo, lo que con diferentes llamados y diferentes asignaciones. Pero ante los ojos de Cristo todos somos iguales. Y nosotros también como iglesia tenemos que dejar de tratar al pastor, al apóstol, al profeta, al maestro como si fuesen Dios. Porque son humanos como tú y como yo, pero con una asignación totalmente diferente. Y eso no tiene nada que ver en quién es mejor o quién es peor o quién tiene más derecho a o a menos. Porque Cristo puso el mismo Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Cristo fue quien nos hizo libres. No dejemos que ningún diseño o tradición que se haya seguido por años nos ate. Congregarse es importante, pero entender el diseño de la iglesia también. Y en nuestra sangre está ese diseño. En nuestra identidad cuando aceptamos a Cristo está el diseño. Necesitamos, como dije al principio, honro el trabajo que hicieron mis antepasados. Pero creo que es hora de que haya una transformación en hacia dónde estamos direccionando la iglesia, en los patrones, en las jerarquías que nosotros como humanos hemos creado. Porque la iglesia primitiva era mucho más sencilla. Mucho más sencilla. Estemos unidos y entendamos que Cristo nos hizo libres. Somos una sola iglesia, chicos. Dejemos de competir. Dejemos de... No, es que los de esa iglesia no, es que a esa iglesia no puedes ir porque... ¿No se supone que éramos libres? Bendigámonos unos a los otros. Dejemos que las personas sean libres. Sé que lo que les he contado hoy es un poco diferente. A lo mejor hay cosas que no han quedado claras y de verdad si les han quedado preguntas, coméntenme. Es la primera vez que hablo de este tema públicamente. Es algo lo que he estado recibiendo tanto desde el lugar en el que me encontré griego. He estado leyendo libros, la palabra del Señor también me ha estado revelando. Y creo que aunque he fluido un poco y en algunos temas me he ido un poco por las ramas, que serán temas que trataremos más adelante, espero que entiendan el diseño de la iglesia que trajo Cristo. Una iglesia que produce discípulos, una iglesia que envía, una iglesia que da crecimiento, una iglesia libre y unida, una iglesia en la que no cabe división. La división no nos permite crecer como iglesia. La división no nos va a permitir preparar el camino. Porque estamos tan ocupados discutiendo con el pastor de la iglesia de al lado que no nos estamos centrando en que él también está preparando el camino. Y en que en eso estamos juntos. Perdónenme este silencio incómodo. Espero que les haya servido. Espero que si tienen dudas o preguntas me escriban. Saben que siempre estoy abierta a hablar y con total respeto. Entiendo que hay personas que no están de acuerdo con lo que estoy hablando. Y es un mensaje algo controversial, algo complejo de explicar, algo complejo de hablar más con todo lo que ya nosotros venimos integrados desde que estamos en la iglesia y lo que se nos enseña muchas veces. Pero de verdad, Dios creó una iglesia libre. Y desde que rescatamos los diseños,
fructificamos, porque son sus diseños, no los nuestros. Y les animo, investiguen, lean la palabra, lean libros, lean sobre el diseño de iglesia. Los que les recomendé son maravillosos, de verdad. Si pueden encontrarlos, léanlos, porque van a sorprenderse muchísimo. De verdad les animo a que lean estos libros, son increíbles. Pero bueno, eso es todo por hoy. Espero que pronto vengan más capítulos. Estoy emocionada desde que el Señor me ha dado vuelta vía libre a poder hablar por aquí, porque he estado muy emocionada, he estado nutriéndome mucho y tengo muchas cosas que contar y espero hacerlo bien, espero hacerlo para que ustedes lo entiendan. Entiéndanme, no soy perfecta y muchas veces no se me entenderá, supongo, pero somos hermanos, estamos en la misma iglesia. Aunque a lo mejor tú tienes una expresión diferente a la que estoy yo y tenemos visiones un poquito diferentes, el propósito es el mismo. Así que preparemos juntos el camino, porque se acerca su venida. Se acerca el restablecimiento del reino de Cristo aquí. Y estoy muy emocionada por ello. Oro, les bendigo su semana, bendigo los próximos días. Espero que Cristo os esté revelando, espero que el Espíritu Santo les haya hablado a través de esto y esa es mi oración, que haya hablado Él y no yo. Me voy a poner la caja porque no veo nada. Y nada, eso es todo, encantada. Y espero que les haya servido. Espero que hayan entendido. Y bendigo su semana, de verdad. Espero que el Espíritu Santo trabaje a través de ustedes, os revele, os traiga un aire fresco de unción en vuestras vidas y que seáis influencia allá donde vayáis. Porque sois diferentes. Tenéis una nueva identidad en Cristo y una autoridad. Úsenla. Úsenla y sean influencia. ¡Chao!